Muy bien, estuvimos viendo el día domingo acerca de David, un hombre admirable, un hombre que enfrentó a un gigante que nadie se podía atrever a enfrentar, porque era demasiado grande, guerrero, pero las palabras de fe de David hicieron de que ese gigante cayera y que Dios estuviera con David para vencer a lo imposible, porque humanamente era imposible vencer a Goliat. Entonces vemos a un David en tiempos de victoria, en tiempos de alegría. ¿Tú te imaginas un momento? Yo me acuerdo cuando me peleaba en el colegio y le pegaba a alguien que era más grande que yo, y yo terminaba esa pelea y me sentía, wow, en ese entonces pues 10, 11, 9, 8, 12 años, me sentía un superhombre, decía, "Ah", y mis amigos me hacían barra, o cuando se peleaba un amigo nosotros le decíamos barra, y cuando le pegaba mi amigo al contrincante, no, a su oponente, le hacíamos barra, y uno sale de esa parte de hombre y uno se siente súper bien cuando enfrenta algo y sale victorioso. Y así me imagino a David, después de haber vencido a Goliat, él mostraría una sonrisa de oreja a oreja, él exaltaría a Dios, todo el mundo le aplaudiría, y era un momento de éxtasis, era un momento donde el hombre estaba arriba su fe, arriba sus emociones, arriba su espíritu, la gente muy motivada lo aplaudía y lo bendecía. Y qué lindo es tener ese tipo de tiempos, ¿verdad? Cuando vemos que hacemos algo y nos va bien, hacemos otra cosa y nos va bien, y las cosas que planificamos van bien, pero de repente a veces las cosas cambian, porque nuestra vida a veces va hacia arriba y cae, y otra vez va hacia arriba. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo nos va a ir bien, no todo el tiempo vamos a matar gigantes, no todo el tiempo vamos a ir sin aflicciones. Cuando Jesús dijo bien claro, en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, pues yo he vencido al mundo. Entonces Jesús dijo que sí, hay versículos donde dice en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Pero también en la Biblia habla y describe que el justo tendrá muchas aflicciones, pero el Señor lo librará. Y David tenía esos tiempos, esos picos que les digo, de haber ganado a Goliat, sus emociones, como lo estoy repitiendo, era algo. Yo me lo pongo en el lugar, no, yo me he peleado de niño, de adolescente, con alguien que es de mi tamaño, un poco más grande, y me sentía todo un hombre. ¿Cómo se habrá sentido David? Realmente muy, pero muy victorioso. Pero ese David también enfrentaba momentos de mucha dificultad. David enfrentó momentos de dificultad. Elías enfrentó momentos de mucha dificultad. Job enfrentó momentos de mucha dificultad. Jesús también enfrentó momentos de mucha dificultad. Quiere decir que si tú estás enfrentando momentos difíciles, momentos de dificultad, yo estoy enfrentando, es parte de la vida, es parte de lo que Jesús dijo que iba a pasar. Jesús no nos prometió una vida linda, hermosa, color de rosas, no. Él dijo sí, tendremos vida eterna si creemos en Él, sí, nuestra familia se va a salvar, pero también dijo que íbamos a tener aflicciones, y dice conjuntamente con Cristo estoy crucificado, tendremos que padecer así como Cristo padeció. Hay momentos donde creo yo, tú, yo y el mismo David tenían las ganas de tirar la toalla, de decir ya no puedo más, de decir las circunstancias son demasiado adversas para mí. Y déjame decirte que Dios te entiende perfectamente, porque Jesús se sintió así aquí en la tierra. Y él él sabía que ya le tocaba la hora de ir a la cruz, declaró estas palabras: mi alma está muy triste y triste hasta la muerte. Entonces podemos darnos cuenta que no toda la vida de Jesús en la tierra fue sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, fue a abrirle los oídos a los sordos, darle vista a los ciegos, sanar a los leprosos, multiplicar panes y peces. Fue momentos muy gloriosos donde la gente glorificaba al Señor, pero también tuvo momentos donde él tuvo que ir al Getsemaní, al monte de Getsemaní, y él se transfiguró, empezó a botar sangre. Dice la palabra de Dios que él estuvo pasando momentos muy duros. Entonces David también los pasó. Y vamos a leer justamente, primero, antes de ir a la cita bíblica, el título de la enseñanza de hoy es, ahí lo va a poder ver en su pantalla: cree o cree. Cree o cree. Tienes dos alternativas: cree o cree. Cuando yo estoy enfrentando luchas, es más, en este tiempo siempre estoy enfrentando luchas. En este tiempo hoy estoy enfrentando una lucha muy fuerte, y yo mismo me decía a mí mismo: o no crees o crees, o crees o no crees.
Y yo decía, no, aunque el milagro no venga, voy a seguir creyendo. Aunque las cosas no salgan bien, voy a seguir creyendo. Voy a seguir, le decía hoy día a Dios en oración, aunque no me bendigas, aunque las cosas no salgan como yo te las estoy pidiendo, igual te voy a buscar, igual te voy a amar, igual voy a confiar, voy a creer en ti. Y creo yo que Dios, esa oración tocó su corazón y el Señor se manifestó hoy día en mi vida. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un amor condicional con Dios. Si me bendices, si me das esto, entonces yo te alabo, yo te bendigo. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no suceden? Cuando tú lo que le pides a Dios no sucede. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo reaccionas frente a él o frente a las circunstancias? Vemos a un David que estaba viviendo un momento muy difícil de su vida. Él tuvo ataques de pánico. Él estaba muy temeroso, él estaba muy angustiado, y vamos a leer justamente qué fue lo que él escribió en el momento que estuvo súper archimega atormentado, afligido. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. En el Salmo 55, versículos del 4 al 8, dice lo siguiente. Él declaró estas palabras: me salta el corazón dentro del pecho. Estoy terriblemente asustado. Me invadió un pánico terrible. El terror no me deja pensar, no me deja ni pensar. Si tuviera alas, volaría muy lejos y buscaría un lugar donde descansar. Me iría lejos, muy lejos de aquí. Me quedaría a vivir en el desierto. Escaparía rápidamente para protegerme de la borrasca y de la tempestad. David decía que se sentía en una tempestad. Él tenía tanto miedo que sentía que el corazón le saltaba en el pecho y declaró estas palabras: el miedo, el temor no me deja ni pensar. Cuando estamos afligidos, cuando estamos presionados, cuando empezamos a recibir noticias malas, cosas difíciles, a veces el temor no nos deja pensar, nos paraliza. El temor nos presiona, no nos deja reaccionar. Y David se estaba sintiendo así, acorralado. No se sentía bien David. No se sentía nada bien. Estaba pasando por una crisis de ansiedad. Estaba pasando por una crisis de ataque de pánico. Él dice, cómo quisiera salir de esta tormenta. Cómo quisiera tener alas y volar e irme a un lugar tranquilo donde no tenga enemigos que me quieran quitar la vida, donde no tenga personas que me odien. Y así a veces nos hemos sentido en este tiempo, ¿verdad? De una u otra forma, el trabajo, el matrimonio, la familia, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestro servicio para Dios, tantas cosas. Hace mucho tiempo que no ves a personas, amigos, amigas, en los que congregamos físicamente en la iglesia. Muchos, no nos vemos con muchos hace mucho tiempo. Y escuché por ahí que decía una familiar nuestro, de mi esposa y mía, decía: extraño la iglesia, extraño a la iglesia, extraño estar alabando a Dios, estar con la familia espiritual. Claro que sí, no es fácil. Y David, él también estaba siendo procesado, pasando por un momento muy difícil. Él había ganado a Goliat, había matado a muchos filisteos, había hecho cosas grandísimas, grandísimas. Arrancó 200 prepucios de los filisteos porque Saúl se lo pidió. Le dijo: tráeme 100 y te casas con mi hija. Trajo 200, imagínate. ¿Qué tal? ¿Cómo David estaba súper archi mega feliz? Y yo me he sentido así, ¿sabe? Había un momento donde yo he sentido que de aquí nadie me para y avanzo y tengo este proyecto y voy a seguir para acá y nadie me para. Pero ¡pum! Me he estrellado contra la pared. Y esos son los momentos donde uno dice: yo creía que nada ni nadie me iba a parar. Pero hasta que pasaron algunas cosas, vino una enfermedad, vino un momento difícil y hizo que, en mi caso, yo frenara. Y uno se pone a pensar y a meditar, pensar que antes avanzaba y corría y hacía esto y todo me salía bien. Porque ahora no, es parte del proceso de la vida. Es parte de la dificultad. David podría haber dicho, ¿no? Vencí a Goliat, maté a muchos filisteos, vencí grandes victorias, Dios me hizo vencer al león, al oso. Imagínate todo lo que a quienes se enfrentaba, dice la Biblia. Vencía, no naturalmente, sino que Dios le daba el poder para poder vencer a estos animales como los osos y los leones. Entonces podemos darnos cuenta que David
Tenía tiempos lindos y buenos, pero también tiempos muy duros, que él decía, cómo quisiera tener alas para salir de este lugar, cómo quisiera huir de este lugar, cómo quisiera estar en el desierto, en un lugar donde no haya ni una persona y yo poder estar tranquilo, es poder estar solo. ¿Por qué? Porque estoy afligido, estoy con mucho miedo, con mucho temor, con ataques de pánico. Mi corazón salta de miedo y de temor y no puedo ni pensar porque el miedo, ¿qué es lo que hace la adrenalina cuando viene un momento en nuestras vidas? Un momento de mucha presión, de mucha ansiedad, de pánico, no te puedes ni siquiera mover, te quedas paralizado. Y él se sentía así. Y no puedes ni siquiera pensar, te quedas aturdido. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene mucha adrenalina pasan estas cosas y era lo que él estaba experimentando. Entonces, si tú estás pasando momentos difíciles, si yo estoy pasando momentos difíciles, una de las cosas que David hacía era que por más momentos difíciles que podía estar pasando, no le echaba la culpa a Dios. No decía Dios me has abandonado, no decía Dios ¿dónde estás? Sino que él seguía creyendo, él seguía creyendo, él seguía buscando a Dios. Yo no sé cuál es tu actitud frente a las circunstancias, pero creo yo que debemos de aprender de cómo es que David lo logró, cómo es que David alcanzó una vida victoriosa a pesar de tantas dificultades como la que estamos leyendo. Vamos a continuar leyendo qué más Dios tiene preparado para nosotros en la próxima cita bíblica que va a figurar en la pantalla. Salmo 55, versículos del 16 al 18. Pero yo rogaré a gritos la ayuda de Dios, y el Señor me salvará. Rogaré y suplicaré a Dios mañana, tarde y noche, y Él me escuchará. Él me rescatará sano y salvo de la batalla que muchos libran en mi contra. El Señor me librará, el Señor me sostendrá. Lo buscaré mañana, tarde y noche. Él me sacará a victoria. Estoy en un momento difícil, pero mientras más estoy afligido, más voy a buscar a mi Dios. Y Él me llevará a victoria, y Él me defenderá, y Él me protegerá, y Él me proveerá, y Él me sanará, y Él estará conmigo. Esas son las palabras que tienen que salir en los tiempos de dificultad, que son muy difíciles que las podamos mencionar. Me incluyo en ello. Estoy a veces declarando cosas entre mi lengua, entre mi boca y mi lengua, hablo cosas, a veces me he hasta insultado a mí mismo. Cuando he cometido errores, cuando me he distraído. Y luego he querido frenar mi lengua porque sé que no debo de hablar de esa manera, pero cuando uno está frustrado, cuando uno comete un error, 2 errores, 3 errores en lo mismo, uno dice, ¿hasta cuándo no vas a cambiar? ¿Hasta cuándo no vas a darte cuenta que las cosas las tienes que hacer bien? Entonces en ese momento a mí me ha pasado, seguramente que a ti también, y has hablado algo en contra de ti mismo. Entonces cuando he hablado, he tenido que decir, Señor, perdóname, ¿por qué? Porque en esos momentos de dificultad es cuando debemos declarar lo que David declaraba. Señor, tú me vas a sacar a victoria. Señor, yo te voy a buscar en oración. Tú me vas a levantar, Señor. Tú no me vas a dejar. ¿Por qué? Porque Dios, en los momentos de dificultad, cuando estamos que ya no damos para adelante ni para atrás, es ahí donde su mano nos sostiene. Es de donde viene Él y dice, yo me voy a glorificar en tu vida. Porque tú sentías que ya no podías más. Porque tú sentías que ya no rendías más. Es más, quisiste tirar la toalla, pero yo estuve ahí para fortalecerte, para que no la tiraras. Entonces podemos darnos cuenta que David tenía 2 opciones. O creía o creía. No que creía sí, a veces creía, a veces no creía, a veces sí, a veces no. No, él decía o creo o creo. Y en esa noche Dios te viene a decir o crees o crees. Le dije hoy día a una persona cuando estaba hablando por teléfono, le dije, si es que tengo que morir creyendo, moriré creyendo. Porque la fe es la que agrada a Dios. La fe en los momentos donde las papas queman. La fe cuando las cosas no van como uno quisiera. La fe cuando quieres obtener un resultado y ese resultado no llegas a obtenerlo porque tienes un compromiso que pagar, un compromiso que dijiste que ibas a hacer y no lo puedes hacer. Y eso uno dice, estoy esforzándome, estoy trabajando, estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy dando lo mejor y las cosas no me resultan. Y eso es frustrante.
Eso puede pasar en un matrimonio, eso puede pasar en una familia, eso puede pasar en las finanzas, eso puede pasar en un ministerio de la iglesia, en una carrera, en una profesión. Me mato estudiando y las notas no son lo que yo esperaba. He orado, he estudiado y miren los resultados. ¿Cómo uno se siente? Se siente mal, se frustra. Hablaba con una mamá joven que se sentía mal porque a veces ella tiene 2 pequeñitos y ahora ellos estudian por la computadora y a veces ella me contaba y me decía, yo a veces exploto y me siento mal por mi carácter. Y yo le dije lo siguiente, mira hija, le dije, tú estás luchando con tu carácter, déjame decirte que ya somos 2. ¿Por qué? Porque tú estás enseñando a tus hijos desde tu casa, tienes que sentarte con ellos. No es igual que los dejaras en el colegio, ahora tú tienes que ser su maestra, tú tienes que estar ahí. Y son 2 chiquitines. Y se sentía frustrada, se sentía mal. Y yo me sentía identificada con ella porque así también me he sentido, pero yo lo único que sé es que estoy para alentar a las personas, porque yo también me aliento. Así como hay momentos que hablo cosas que no debo, también al mismo tiempo también hablo cosas que me animan y que estoy haciéndome barra a mí mismo, me estoy alentando a mí mismo. Y si yo me aliento a mí mismo, podré alentar a cualquier persona. Entonces, en medio de todas esas dificultades, cuando una persona está en presión, cuando tiene presiones de los niños, presiones económicas, presiones con su esposo, su esposa, presiones en tantas cosas, es ahí donde nosotros empezamos y podemos llegar a dudar de Dios. Podemos llegar a resentirnos con Dios porque las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos que salgan. Y es ahí donde nuestro corazón va a ser probado. Hoy día le dije al Señor, mientras estaba orando en la mañana, le dije, Señor, si tú me bendices, te voy a amar. Señor, si tú no me bendices, igual te voy a amar. Igual voy a seguir creyendo. Igual voy a seguir para adelante creyendo en ti. Yo creo que hay oraciones que tocan el corazón de Dios. Y no se trata de decirlas para impresionar a Dios, porque Dios conoce las intenciones, dice su palabra, de nuestros corazones. Él sabe cuándo estamos diciéndole algo de verdad, de corazón, de nuestra alma, y cuándo estamos diciéndole de la boca para afuera. Sí, Señor, yo te voy a servir. Sí, Señor, Él conoce si es que en el corazón hay veracidad o no hay veracidad. ¿Cuánta gente dice, sí, cuando yo tenga te voy a pagar? Cuando yo tenga te voy a pagar, amigo, amiga, familiar. Dios, te voy a dar a ti tu ofrenda, tus diezmos. Cuando tenga, llega el momento que uno tiene. No paga acá, no paga allá y menos a Dios le honra a Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque en el momento de la presión, en el momento cuando las papas queman, empezamos a hacer promesas, empezamos a decirle a Dios, sí Señor, yo voy a hacer esto por ti, voy a servirte, Señor, voy a honrarte, Señor, voy a darte esto, muchas cosas. Cuando estamos en las papas queman, pero cuando las papas siguen quemando, uno ya dice, Dios, ¿qué pasó? Yo te dije que si tú hacías esto, yo iba a hacer esto, pero ya no lo voy a hacer porque tú no. Entonces ahí es nuestro corazón se resiente. Es ahí donde nuestro corazón se duele, aún hasta con Dios. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos haga todos los milagros, habidos y por haber. Pero Dios no es ningún mesero, Dios es Dios. Rey de reyes y Señor de señores, del cual nosotros debemos estar humillados. ¿Quiénes fallamos? Escúchame bien. Somos nosotros. Él nunca falla. Nosotros somos los infieles. Él permanece siendo fiel. Así que ni siquiera permitas que el diablo ni el reino de las tinieblas meta en tu cabeza que la culpa de lo que pasó con tu vida, con tu familia o alguna circunstancia, digas, Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué hiciste esto? Cuando la cosa no es así. Vamos a continuar leyendo. Nuestra fe está siendo probada en este tiempo. Y lo que les dije al comienzo, el título es, ¿cree o cree? Eso Dios puso en mi corazón para ti. Vamos a continuar leyendo, aprendiendo más de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Salmo 55, versículo 22, en palabra de Dios para todos, dice, confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Confía en el Señor todas tus preocupaciones, dice la palabra. ¿Qué preocupaciones tienes hoy día que estás cargando aquí sobre tus hombros?
¿Qué preocupaciones te angustian, te agobian? Dice el Señor, entrégame todas tus preocupaciones. David decía, yo le entrego todas mis preocupaciones al Señor. Y termina diciendo, porque el justo no quedará derribado para siempre. Quiere decir que hay momentos donde nos vamos a sentir derribados. ¿Cómo es una persona derribada que está en el suelo? Pero el Señor, dice David, inspirado por el Espíritu Santo, no dejará siempre caído al justo, derribado al justo. En otras palabras, Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar de donde se encuentra caído. Si de repente te sientes caído, te sientes derrotado, te sientes desanimado, te sientes como te sientes, pues déjame decirte que Dios está dispuesto a levantarte de acuerdo a lo que estamos leyendo en esta tarde. Así que en este tiempo tú tienes que decirle al Señor, Señor, te entrego mis preocupaciones y creer que realmente Dios va a tomar control de tu vida, de las circunstancias la cual estás enfrentando. Te entrego, Señor, estas circunstancias. Te entrego esta enfermedad. Te entrego, Señor, esta presión, esta deuda, Señor, que no sé cómo la voy a pagar. Esta cuenta que tengo en el banco, esto que quiero ayudar a mis padres, esto que quiero ayudar a mis hijos, esto que quiero comprar a mis hijos. Y no puedo hacerlo, Señor. Señor, sus útiles, la pensión, yo no sé. Pero te entrego estas preocupaciones. Si me siento caído porque siento que no me alcanza, siento que no puedo, siento que esta vida ya me está aplastando, pues tu palabra dice que tú no me dejarás caído siempre, para siempre, sino que tú me vas a levantar. David decía, yo puedo sentirme derribado, pero no voy a caer, me voy a quedar ahí, porque Dios me va a levantar. Esta es la palabra que Dios tiene para ti en este día. Si tú crees o crees. Nada más. Vamos a leer otra porción de la palabra para ya casi terminar lo que Dios tiene que decirte en esta hora. Vamos a ir a la cita bíblica. Marcos capítulo 9, versículos del 20 al 24. Y antes de leer, por favor, quería darte una pequeña introducción. Había gente desesperada, gente angustiada. Y sobre todo padres o madres por sus hijos. ¿Qué padre o qué madre cuando tiene un hijo enfermo, un hijo endemoniado, un hijo entre la vida y la muerte, no va a clamar y va a doblar sus rodillas delante de Dios, pidiéndole misericordia? Pues había un padre de familia que tenía a uno de sus hijos atormentado por demonios desde que era niño. Y Jesús estuvo delante de ese padre de familia y de ese joven que ya era. Y algo aconteció, algo sucedió. Pero Jesús le dio el tip para que este hombre pudiera encontrar su milagro. Y vamos a leer todos juntos, porque estoy seguro que esta parte de la palabra de Dios tocará tu corazón si estás pasando momentos de aflicción, momentos de dificultad y necesitas levantarte de esa situación y decir, Señor, yo confío y creo en ti. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahora sí. Marcos 9, versículos del 20 al 24. Trajeron al muchacho. Cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que el muchacho empezara a convulsionar. El muchacho cayó al suelo, dio muchas vueltas y echó espuma por la boca. Jesús le preguntó al papá, ¿cuánto tiempo ha estado así? Él respondió, ha estado así desde que era niño. Muchas veces lo ha tirado al fuego o al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Préstame mucha atención, por favor. Quiero detenerme un ratito ahí. Por favor, si puedes hacer algo, ayúdanos. Por favor, si puedes hacer algo. O sea, no le dijo, tú lo puedes hacer. Le dijo, si es que tú me puedes ayudar. Si tú puedes hacer el milagro. Si tienes el poder para hacerlo. No sé si lo tendrás o no lo tendrás. Fue con duda. No fue creyendo. Con una parte creyendo y con otra parte no creyendo, fue duda. Creía y no creía. Entonces vamos a continuar leyendo qué fue lo que aconteció, por favor. Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo. Repito esto, Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte, creo, ayúdame a creer aún más.
qué lindo, me emociona, me toca el corazón cuando Jesús le dice: no digas si puedes, si quieres. No es la forma correcta de acercarte ante mí. No es la forma correcta de que me pidas algo. Escucha, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Señor, si quieres, puedes bendecirme en el trabajo. Si quieres, puedes sanar a mi hijo. Si quieres, si tú deseas, si tú quieras. Jesús dijo: no digas así. Le dijo al hombre: sino que al que cree, todo le es posible. Y en ese momento el padre, al ver a su hijo revolcándose, los demonios revolcándolo, tirando en el piso, botando espuma por la boca, en ese momento vio a su hijo, vio a Jesús y le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y la Biblia describe que Jesús lo liberó y el demonio salió. Y ese joven volvió a la normalidad. Desde niño estaba siendo atormentado, solamente porque un hombre, en ese momento Jesús le dijo: tienes dos opciones, o creer o creer. No tienes otra opción más. ¿Quieres ver a tu hijo? O crees o crees. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque tengo una parte de mí que no cree. Y recibió su milagro. Qué lindo es saber que a veces cuando dudamos de Dios, qué lindo es saber que aun cuando dudamos del Señor, Él no nos desecha. Él no nos deja a un lado. No lo desechó al hombre. Le dijo: como tú no crees, que tu hijo se quede endemoniado, chau. No. Le enseñó y le dijo: no digas de esta manera. Él dijo: al que cree todo es posible. En otras palabras, tú tienes que decir: yo creo, Jesús, que tú vas a liberar a mi hijo. Yo creo en tus milagros. Yo creo en lo sobrenatural que tú puedes hacer. Yo creo. Y Jesús dijo: así es que se tiene que hablar. Te corrijo, no es si puedes, no es si quieres, es o crees o crees. Yo creo y ayuda a mi incredulidad. Y fue libre su hijo. Ese hombre se llenó de tanta alegría, ese joven de tanto gozo y tanta alegría, solamente por algo que fue creer o creer. En este tiempo yo no sé qué estás enfrentando, qué lucha estás batallando. Yo también estoy teniendo mis propias peleas. Quien te predica aquí algo es alguien que está teniendo peleas y batallas dentro y afuera, pero que he decidido seguir y seguir, como decía David, y seguir buscando al Señor, y seguir creyendo que me va a levantar, y seguir creyendo que Él va a levantar a mi familia, y seguir creyendo que el Señor nos prosperará, y seguir creyendo que Dios nos llevará de gloria en gloria, y seguir creyendo que voy a ver la gloria de Dios, y seguir creyendo que su misericordia es nueva cada mañana. A salir a trabajar sin hablar con Él, a hacer mi vida cotidiana sin tener un tiempo de intimidad con mi Padre Celestial, no tiene sentido. Lo necesito y sé que tú también lo necesitas. Tú lo necesitas. Si sientes que ya no puedes más, es cuanto más lo necesitas.